El guaraní es una de las lenguas originarias que están más presentes en los centros urbanos de Buenos Aires. Esta particularidad no tiene que ver con la supervivencia de una cultura originaria en nuestra región, sino con la afluencia de un proceso migratorio contemporáneo. Y con cómo esa afluencia tiene como fuente un país con una riquísima y particular realidad sociolingüística como es el Paraguay. Si bien diversos son los grupos étnicos en Paraguay, la nación paraguaya se identifica con un bilingüismo mayoritario castellano-guaraní, en el que esta última lengua constituye una marca histórica de identidad. Ese proceso migratorio tuvo diferentes etapas, deficitarias de los acontecimientos políticos y económicos en Paraguay, que, de modo sostenido, hicieron de la migración un fenómeno crónico. En las últimas décadas, en el contexto del Mercosur y la modernización dependiente del modelo neoliberal, la migración paraguaya hacia nuestro país fue impulsada por cuestiones laborales y económicas. Sin embargo, históricamente, había sido un fenómeno fuertemente político y, en consecuencia, ha generado una comunidad en el exilio, forjada al calor del ejercicio de la política y la militancia. Un episodio de ese historial migratorio es el de los exiliados por la dictadura de Alfredo Stroessner, que duró entre 1954 y 1989. Este fue especialmente dinámico en los años 60, tras el endurecimiento de la dictadura y previamente al golpe militar en nuestro país. Caracterizamos ese periodo como un marco excepcional de producción discursiva, disidente, contestataria y contrahegemónica. Con estos atributos nos referimos a que en el contexto de la comunidad del exilio se pudo generar discursos y enunciar tópicos, polémicas y planteos estrictamente prohibidos en el interior del país, donde predominaba un fuerte aparato de propaganda y control estatal de lo decible. Ese control está materializado al día de hoy en lo que se conoce como Archivo del Terror, los documentos en papel, audio e imágenes de vigilancia de la policía estronista. Podemos observar dos niveles en cuanto al discurso político. La producción clandestina y migrante, en ocasiones dispersa y perecedera, fronteras afuera, y el archivo como política estatal de censura, fronteras adentro. Un monumento textual para vigilar y castigar. La cineasta Paz Encina recrea en su producción audiovisual ese archivo documental en formato fílmico. En su corto Arribo, yuxtapone imágenes y sonidos del archivo del terror con el testimonio de un dirigente opositor, Benigno Perrota, como centro. Quiero dejar bien claro, para que no diga después, a mí no se me avisó, yo no sabía, porque va a ser controlado, se le va a controlar, se va a saber su actividad, de ahí que dentro de lo que legalmente le corresponde hacer, no va a tener problemas. Hay gente que le está guardando afuera, periodistas, gente. Lo que nosotros le pedimos, haga la declaración que quiera, pero que se ajuste a la realidad. No hablar por demás, ni hablar cosas que realmente no está dentro de lo que realmente se pueda decir. Es muy poca cosa lo que puedo decir, porque yo no conozco la realidad. Sí, y justamente por todo eso yo le estoy avisando ya, anticipando que hay gente que le está guardando afuera. Por ahí la gente aprovecha el momento esto y uno quiere hablar más de lo que realmente le corresponde. Entonces, ya tiene conocimiento de todo esto.
Se trata del interrogatorio al que eran sometidos los exiliados que regresaban en los operativos retorno de fines de la dictadura. Mientras tanto, la producción clandestina, migrante y por lo general conspirativa, intentó intervenir desde canales más precarios, como las cartas o los panfletos de propaganda. En este contexto, la lógica comunitaria implicó una retroalimentación política, el mantenimiento y la continuación de la militancia. Pero también encontró en el uso de una lengua originaria un sentido de pertenencia y cohesión interna. Pero a mí me quedó grabado lo de mi mamá, que yo no tenía que perder, porque ya perdimos nuestra tierra y si también tenemos que perder mi identidad ya era un desastre. Él me dice, Coti, no tenés que hablar así, tenés que hablar bien en español. Y así nos conocimos, entre otros compañeros y qué sé yo. Y él vivió, siempre alquilaba, claro, solo, y también ya muy golpeado psicológicamente. En el caso de los escritores, las decisiones en torno a la lengua de escritura implicaban importantes representaciones sociolingüísticas, especialmente complejas en el entramado de la diáspora y la cultura bilingüe de la comunidad. El escritor en lengua guaraní Carlos Martínez Gamba muestra los riesgos extremos de esas decisiones. Porque él lo que a veces también hacía era, por ejemplo, fines de semana, no sé él cómo contactó con un grupo de paraguayos, ¿verdad?, que vivían en las villas, que trabajaban de albañil, y él entonces, ¿verdad?, que te conté que siempre trabajó en la misma oficina, ¿verdad? Entonces él se iba a trabajar los fines de semana con albañiles. Y de allí yo creo que él, ¿verdad?, hablaba en guaraní con ellos, se nutría con ellos, etcétera, etcétera. ¿Y eso lo hacía para practicar guaraní? No sé. Ponerle que era un poco su espíritu probablemente de, no sé, de ensanchar esa cabeza que tenía así de revolucionario, de joven, qué sé yo. Porque no creo que sea por una necesidad de trabajo. No, era de puro gusto y venía de allí con ideas y contaba, etcétera, pero él le daba una versión así más bien, evidentemente que lo hacía para tener un contacto con la gente paraguaya que vivía allá. Que no fueran escritores, que fuera la gente. Sí, que fuera gente del pueblo. ¿Y con Elvio Romero? No sé realmente. No escuché nunca. Probablemente algún encuentro casual, pero nunca. Su elección por el guaraní en formato escrito y géneros narrativos implicaba una fuerte y radical toma de posición glotopolítica, distinta de otros escritores del exilio como Gabriel Casacha o Roa Bastos, que optaron por el castellano como anclaje continental. Yo creo que él iba allí a esos trabajos que te conté que se inventaba él llevaba su obra a leerles, allí les regalaba. Así que la gente que le leía eran los paraguayos de ese tipo de trabajo. La elección del guaraní, en cambio, significaba una limitación de los circuitos de intervención de su literatura, que en consecuencia circuló poco y mal en ediciones caseras y en una lengua que la marginaba de los circuitos literarios. El ejemplo, si bien particular y extremo, de Martínez Gamba, puede hacerse extensible en esta circunstancia al exilio paraguayo en general, porque gran parte de su producción política y discursiva, que no llegaba a Paraguay o era confiscada previamente, logró llegar al circuito de referencia, cuando lo logró, recién durante la democracia. En el campo del análisis del discurso, el archivo es un concepto de tradición Foucaultiana, y para Dominique Menguenot funciona como una memoria que sobrecarga de sentidos y en ocasiones legitima los posicionamientos en el espacio literario. En este caso, consideramos que los rescates de esos materiales precarios, difusos y diaspóricos constituyen el archivo del exilio paraguayo, un archivo posible como alternativa al del terror y como fuente para la construcción de la memoria en la democracia.